¿Cómo están chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar dando la unidad número 3 de matemática para el cursillo. ¿Sí? Esta unidad número 3 se llama números fraccionarios o quebrados. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC1, y seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A, en Instagram y en Facebook. Muy bien, empezamos. ¿Qué tenemos? Números fraccionarios o quebrados. Los números fraccionarios son los números que expresan una o varias partes de la unidad principal. Acuérdense que un número fraccionario propiamente dicho es un medio. ¿Qué es un medio? Un medio es uno de dos. ¿Pero qué es uno de dos? Ahí está. Si yo tengo un medio, significa que tengo un entero, que es esto, y está pintada una parte. Esto significa un medio. Uno de dos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es por eso que nosotros cuando estamos dando ejercicios de regla de tres, ¿sí? Muchas veces yo les suelo decir en los ejercicios de obra, cuando a nosotros no nos da la cantidad de obra que ya se hizo, yo siempre les digo, tomen como que si la obra hay que terminarla en 20 días, como que la obra tiene 20 pisos. ¿Se acuerdan? Al tener la obra 20 pisos, la obra es una sola obra que está dividida en 20 partes. Que si vos ya estás en el día 7, ¿cuánto de la obra ya se hizo? 7 de 20, ¿sí? Pero ese 7 de 20 es uno solo que hay que completar hasta llegar a 20 de 20. Y cuando llegas a 20 de 20, 20 dividido 20 es 1, porque en realidad es una sola obra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Entonces, ¿qué dice más? Las fracciones constan de dos partes. Una es el numerador, que es la parte de arriba, y la otra es el denominador, que es la parte de abajo. El denominador indica cuántas partes iguales se ha dividido la unidad principal. Y el numerador indica cuántas partes de la unidad principal ya se han tomado. Para escribir un quebrado se escribe el numerador arriba, separado de una raya oblicua u horizontal del denominador. Se puede expresar 4 sobre 5 así o así. Para saber, todo quebrado o fracción puede considerarse como el cociente de una división en la cual el numerador representa al dividendo y el denominador al divisor. ¿Cómo expresar una división inexacta? La división inexacta se expresa por medio de un quebrado. Por dar un ejemplo, si yo voy a dividir 8 con... Voy a dividir 9 con 8. ¿Cuánto sale 9 dividido 8? Y sale inexacto. ¿Y cómo se representa eso? 9 sobre 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, que quede bien claro porque esta partecita ya... Personas que vieron exámenes anteriores se van a dar cuenta que en todos los exámenes anteriores habido por haber está esta parte. Que todo quebrado o fracción puede considerarse como el cociente de una división. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Muy bien. Dice después, para leer un quebrado, primero se lee el numerador y después se lee el denominador. Si el denominador se lee, si es un 2, medio, 3 es tercio, 4 es cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. Si el denominador supera el 10, se lee añadiéndole al número la terminación avo. Saber, un quebrado puede tener tres signos: el del numerador, el del denominador y el de la fracción.
Dice más. Los quebrados se dividen en dos grupos, en los comunes y los decimales. ¿Cuál es un quebrado común? Son aquellos cuyo denominador, acuérdense que el denominador es el de abajo, no es la unidad seguida de ceros. Ejemplo, 3 cuartos, 7 octavos, 9 sobre 13. O 9 treceavos. Muy bien. Quebrados decimales son aquellos cuyos denominadores, es decir, la parte de abajo, es la unidad seguida de ceros. 1 sobre 10, 1 sobre 100, 9 sobre 1000. ¿Me siguen? Excelente. Los quebrados comunes o decimales pueden ser propios, igual a la unidad o impropios. Esta parte quiero que quede bien en claro, porque muchas veces sabemos, existen dos tipos de fracciones, las propias y las impropias, que son las que normalmente damos en clase, ¿verdad? Pero también existe la fracción igualdad o unidad. Ejemplo, 8 sobre 8. 8 sobre 8 es una fracción. 8 sobre 8. Pero al dividir 8 con 8 da 1. Entonces esa es una fracción unitaria o unidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, los propios son los que los numeradores son menores a los denominadores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el de arriba es más chiquitito que el de abajo. Fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Las fracciones impropias son las que cuando en el numerador son números mayores que los del denominador, o sea que cuando los de arriba son más grandes que el de abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, propios son cuando el de arriba es más chiquitito. Impropios son cuando el de arriba es más grande. Pero ¿qué pasa si el de arriba y el de abajo son iguales? Entonces, una fracción unitaria o unidad. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, dice más. Saber. Las fracciones propias representan un número menor que la unidad. Que quede claro eso. Metan en la calculadora 3 sobre 5. Se van a dar cuenta que ¿cuánto sale 3 sobre 5? 0,6. Metan en la calculadora 10 sobre 15. Metan en la calculadora 10 sobre 33. Se van a dar cuenta que siempre que el de arriba sea más chiquitito, la respuesta va a salir 0, algo. Y eso es lo que dice. Las fracciones propias representan un número menor que la unidad. ¿Me siguen? Excelente. Dice después, las fracciones igual a la unidad representan la unidad. 8 dividido 8, 1. 5 dividido 5, 1. 7 dividido 7, 1. Y las fracciones impropias representan un número mayor a la unidad. ¿Se entendió esto? Excelente. Dice después, números mixtos. Es el que consta de entero y fracción. Es decir, contiene un número exacto de unidades y además una o varias partes iguales de la unidad. Acá, por ejemplo, yo les puse un entero 3 cuartos. Acá les puse 2 enteros 2 tercios. ¿Qué significa eso? Significa acá, en este ejemplo, ahí está. Significa en este ejemplo que yo tengo 2 pizzas. Una pizza que se comió el 100% y de la otra pizza se comió 3 de 4 porciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este ejemplo que les estoy colocando acá, en verdad tengo 3 pizzas. 2 pizzas ya se comieron en su totalidad y la tercera pizza se comió 2 de 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo tengo un número entero y al lado una fracción, la parte entera me dice cuántas partes enteras existen.
y la fracción es una tercera o cuarta parte entera que aún no se ha consumido por completo. ¿Se entendió? Entonces vuelvo a repetir. Acá yo tengo 2 pizzas que ya se consumieron por completo y la tercera pizza se consumió 2 de 3. ¿Se entendió esto? Excelente. Dice después, propiedades de los números fraccionarios. ¿Qué dice la primera propiedad? De varias fracciones que tengan igual denominador, es mayor el que tiene mayor numerador. Dice acá, de varias fracciones que tengan, y acá está el ejemplo, ¿sí? A ver, creo que voy a corregir esto. Ahora sí. Entonces, de varias fracciones que tengan igual denominador, si se dieron cuenta, acá los 3 son 7. El mayor es el que tiene mayor numerador. Si meten en la calculadora y colocan en decimal, se van a dar cuenta que 9 sobre 7 es más grande que los otros dos. ¿Se entendió la primera propiedad? Excelente. Pasemos a la segunda propiedad. Dice, de varias fracciones que tengan igual, ahora lo que tienen que tener igual es el numerador, es decir, el de arriba. El mayor es el que tenga menor denominador. Si ustedes meten en la calculadora 5 sobre 3, 5 sobre 6 y 5 sobre 4, se van a dar cuenta que el número mayor es 5 sobre 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, para que sea algo más práctico, vamos a ir armando todo, vamos a ir armando juntos, ¿sí? Acá, en la segunda propiedad dijimos que si el numerador es el que es igual en los 3, el mayor va a ser el que tenga menor denominador. Yo meto en la calculadora 5 sobre 3, a mí me sale 1.6. Si meto 5 sobre 6, me sale 0.83. Y si meto en la calculadora 5 sobre 4, esto me sale 1.25. Significa que sí es cierto. Cuando los de arriba son todos iguales, el mayor es el que tenga el denominador más chico. ¿Se entendió la segunda propiedad? Pasemos a la tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice que si a los dos términos de una fracción propia, ¿cuál era una fracción propia? La fracción propia era el que de arriba era más chiquitito. Como acá, 5 es más chico que 6. Si a los dos términos de una fracción propia se suma un mismo número, la fracción que resulta es mayor que el primero. A ver si es cierto. Meto en la calculadora 5 sobre 6. ¿Cuánto es 5 sobre 6? 5 sobre 6, ¿cuánto es? 0,83. Muy bien. Ahora, voy a 5 más 3 es 8, 6 más 3 es 9. ¿Cuánto es 8 sobre 9 en decimal? 0,8. ¿Qué dice el ejercicio? La fracción que resulta es mayor que el primero. A ver qué está pasando. Estamos sumando mal. Ahí está el error, que acá era 0,8888. ¿Me siguen? Entonces, como pueden ver, 5 sobre 6 es 0,83 y 8 sobre 9 es 0,88. Entonces, es cierta la propiedad. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Se entiende que yo no me estoy aprendiendo de memoria las propiedades, sino que las estoy entendiendo. Y algo muy importante, no vaya a ser que después vayan a sus casas y solamente le den una lectura. No, tienen que conocer que existe la propiedad. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente propiedad? La siguiente propiedad dice que si a los dos términos de una fracción propia se le resta un mismo número, la fracción que resulta es menor que el primero. A ver, yo ahora puse 4 sobre 7. Y voy a hacer lo mismo. ¿Cuánto es 4 sobre 7? 4 sobre 7 sale
0,57. A ambos le resté 2, quedó 2 sobre 5. ¿Cuánto es 2 sobre 5? 0,4. ¿Se dan cuenta que es cierto? La fracción que resulta es más pequeña que la primera. ¿Se entendió? Muy bien. Pasemos a la siguiente propiedad. Bien. Dice, si a los dos términos de una fracción atiendan, porque ahora la fracción es impropia, es decir, el de arriba es más grande. Yo puse como ejemplo 9 sobre 4. Dice, si se le suma un mismo número, la fracción que resulta es menor que la primera. Entonces, a ver, 9 sobre 4, le voy a sumar 2 a los dos términos, sale 11 sobre 6. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es 9 sobre 4? 2,25. ¿Y cuánto es 11 sobre 6? 1,83. ¿Se dan cuenta que sí es cierto? La fracción que resulta es menor que la primera. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Excelente. Paso a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice, si a los dos términos de una fracción impropia se le resta un mismo número, la fracción que resulta es mayor que la primera. Otra vez volví a jugar con 9 sobre 4. ¿Cuánto era 9 sobre 4? 2,25. Si le resto 2 a los dos términos, queda 7 sobre 2. ¿Cuánto es 7 sobre 2? Entonces, sí es cierto, la nueva fracción que resulta es mayor que la primera. Creo que se está entendiendo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Muy bien. Pasemos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice, si el numerador de un quebrado se multiplica por un número, sin variar el denominador, el quebrado queda multiplicado por dicho número. Y si se divide el quebrado, queda dividido por dicho número. Ya yo voy por parte. Yo el número que les coloqué a ustedes era 5 sobre 4. Le multipliqué al 5 con 3. 5 por 3 es 15. ¿Me están siguiendo? La respuesta es 15 sobre 4. A ver si es cierto. Metan en la calculadora. ¿Cuánto es? 3 por 5 sobre 4. Y la respuesta es 15 sobre 4. ¿Se entiende a qué se refiere la propiedad? La propiedad dice que si vos le multiplicás un número al de arriba, la respuesta que va a salir va a ser la misma que si le multiplicás ese mismo número a la fracción completa. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Excelente. Y dice también que si al de arriba lo dividís con un número, como acá, 6 dividido 3 es 2, y va a ser igual que vos dividas a la fracción con ese número. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Yo tengo 6 sobre 11 dividido 3, 2 sobre 11. Es cierto. ¿Se entiende esa propiedad? Muy bien. Pasemos a la siguiente propiedad, que se van a dar cuenta que seguramente tiene el mismo texto. Dice, si el denominador de una fracción, o sea, el de abajo, se multiplica o divide por un número, el quebrado queda dividido en el primer caso y multiplicado en el segundo. Es al revés, ¿sí? Veamos cómo aparece. Yo acá tengo 5 sobre 4. Le multiplico al 4 por 2, va a ser 8. Entonces, sale 5 sobre 8. Dice ahora que, como ahora yo le multipliqué al de abajo, va a ser lo mismo que yo haya hecho 5 sobre 4 dividido 2. La respuesta es 5 sobre 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ahora es al revés. Y en este caso, yo dividí el 12 con el 3, por eso quedó 5 sobre 4. En este caso es la multiplicación. A ver si es cierto. 5 sobre 12 por 3. La respuesta es 5 sobre 4. ¿Se entiende esta propiedad? ¿Sí? Excelente. Y la última propiedad. La última propiedad dice que si
a los dos términos de una fracción se multiplica o dividen por el mismo número, miren bien, 10 por 2, 20, 4 por 2, 8, o 10 dividido 2, 5, 4 dividido 2, 5, la fracción no varía. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo 10 sobre 4, ¿cierto? Y si ustedes meten en la calculadora se van a dar cuenta que 10 sobre 4, ¿cuánto es 10 sobre 4? 5 medios. ¿Y cuánto es 20 sobre 8? También es 5 medios. ¿Se entendió? ¿Sí? Veamos el otro. El otro yo tengo 10 sobre 4, que es 5 medios. ¿Sí? Y al dividir queda 5 medios. ¿Se entendió la última propiedad? Excelente. Enzo, ¿qué te pasó? Entonces, que quede claro esta última propiedad, que quede claro. Miren bien, esta partecita. Si yo tengo un número y ambos, tanto el numerador como denominador, los multiplico por un número, ¿sí? No pasa absolutamente nada. 10 sobre 4, si meten en la calculadora, es 5 sobre 2. Y 20 sobre 8, si meten en la calculadora, también es 5 sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La misma cosa pasa acá. Si yo divido con el mismo número, tanto numerador como denominador, la fracción no varía. Si ustedes meten en la calculadora 10 sobre 4, 10 sobre 4 es 5 sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? También quiero acotar esta propiedad para que se entienda bien. Si yo multiplico al denominador con un número, sale la misma respuesta que si a la fracción la dividía con ese número. ¿Se entiende lo que digo? Pasa lo mismo acá. Si yo al denominador lo divido con un número, sale la misma respuesta que si a la fracción la multiplicaba con ese número. Es al revés. A diferencia de las propiedades que están más arriba. Miren esta. Acá decía que si al numerador lo multiplico con un número, tiene la misma respuesta que si a la fracción la multiplico por ese mismo número. Sin embargo, si yo lo que le multiplico es al de abajo, va a salir la misma respuesta que si a la fracción la dividía con ese número. ¿Se entiende la diferencia entre esta propiedad y esta propiedad? Excelente. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente parte que dice reducción y simplificación de quebrados. Convertir un número mixto a quebrado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo tengo un número mixto. Un número mixto es aquel número que tiene una parte entera y otra parte fraccionaria. Se multiplica el número entero por el denominador. 5 por 4, 20. Y a ese producto se le suma el numerador. 5 por 4, 20, más 3, 23. Y esta suma es el nuevo numerador con el mismo denominador. Es por eso que si 4 enteros, 3 cuartos, es lo mismo que decir 23 sobre 5. Esto también ya salió en más de un examen anterior. Un número mixto representa una fracción impropia. ¿Me están entendiendo? Representa. Porque miren bien, en verdad esto es equivalente a esto. ¿Sí? Esto nunca va a ser equivalente a una fracción propia. Siempre impropia. Es decir, que el de arriba va a ser más grande que el de abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. También voy a acotar acá, voy a armar más, voy a alargar más el saber. Y vamos a poner que un número mixto está compuesto por una parte entera y la otra parte fraccionaria propia.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces voy a mostrarles nuevamente. ¿Sí? Acá, un número mixto está compuesto por una parte entera, que es el 4, y la otra parte fraccionaria es propia. Si se dieron cuenta, el de arriba es más chiquitito que el de abajo. ¿Se entendió esto, chicos y chicas? Excelente. Continuemos entonces. Dice, convertir un quebrado a número mixto. Se divide el cociente por el denominador. Si el cociente es exacto, este representa un número entero. 20 dividido 4 es 5. Si el cociente es inexacto, el cociente es el entero y la fracción se compone del resto como numerador y como denominador el mismo número de la fracción principal. Entonces, acá, si ustedes dividen, vamos a dividir, por favor. ¿Cuánto es 31 dividido 7? Si meten en la calculadora, 31 dividido 7 es 4. 7 por 4, 28. ¿Me siguen? Y entonces esto tiene como resto, ¿cuánto? 3. ¿Sí? Miren bien. 31 sobre 7 es equivalente a 4 enteros, 3 sobre 7. ¿Se entiende esto que está explicando el material? ¿Sí? Muy bien. Dice después, reducir un número entero a quebrado. En este caso, el denominador será 1. Es lo que yo siempre les digo, que el número entero también puede representarse de forma fraccionaria, colocándole un 1 como denominador. Entonces, que quede claro, que quede clara bien esta partecita. Si voy a volver a retroceder. Acá. Convertir un quebrado a número mixto. Quebrado es una fracción. ¿Cómo voy a convertir una fracción a un número mixto? Acuérdense que el número mixto es el que se compone de una parte entera y una parte fraccionaria. Y esa parte fraccionaria es propia. Acá yo tengo 20 sobre 4. ¿Sí? 20 dividido 4 es 5. ¿Sí? Si el cociente es exacto, este representa un número entero. Como acá. Pero ¿qué pasa si la división es inexacta? Por ejemplo, 31 dividido 7. ¿Sí? Al dividir 31 dividido 7 no sale exacto metiendo en la calculadora ni haciendo a mano, por supuesto. Entonces, quiero que hagan una división a mano como cuando estábamos en el colegio. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a dividir 31 dividido 7 es 4. 4 por 7 es 28. La resta de 31 menos 28 es 3. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, está compuesto 31 sobre 7 de 4 enteros, que es este, y la fracción propia está compuesto por el resto y el divisor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora, continúo. Dice después, reducir un número entero a quebrado. ¿Sí? Acuérdense que los números enteros son aquellos que se usan para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cómo ese número entero yo lo puedo convertir en fracción? Colocándole un 1 abajo. ¿Sí? Eso creo que siempre dijimos en clase. Más todavía cuando estábamos dando suma y resta de fracciones en álgebra. ¿Cierto? Excelente. Continúo. Dice, reducir un número entero a quebrado de denominador dado. Atiendan bien. Dice, en este caso se multiplica al entero con el número propuesto. Y además ese número se utiliza como denominador. Yo quiero reducir 8 a novenos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo quiero que 8 esté reducido a novenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 8 por 9 y a esa respuesta la voy a dividir con 9. Por supuesto, 72 sobre 9 es 8. Significa que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un número equivalente al que nos están dando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Si se dan cuenta, vuelvo a repetir. Metan en la calculadora 72 sobre 9. ¿Cuánto sale? 8.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio es que este 8 convertirlo en un número equivalente de denominador 9. ¿Me siguen? Y para que este 8 encontremos su equivalente con denominador 9, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar al 8 con el 9 y colocar el 9 abajo. ¿Se entendió? Si se dan cuenta, al fin y al cabo, lo que está pasando es esto. Ocho por 9 sobre 9. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué yo quiero? Yo quiero que el 8 me armen un equivalente con denominador 9. Es por eso que el 9 lo coloco arriba y abajo. Al simplificar el 9 con el 9 va a quedar 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Acá, reducir 7 a quebrado equivalente a 13. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar el de arriba con 13 y abajo coloco el 13. ¿Se entiende lo que está pasando? Excelente. Pasemos ahora a fracciones irreducibles. Y quiero que atiendan bien esta parte. Dice, es toda fracción cuyos dos términos son primos entre sí. ¿Cuáles son dos números primos entre sí? El 8 y el 9. Si ustedes meten en la calculadora 8 y 9, va a volver a salir 8 y 9. ¿Por qué? Porque es una fracción irreducible. A diferencia de 5 con 20. Meten en la calculadora 5 con 20. ¿Cuánto sale? Un cuarto. Entonces 5 sobre 20 no, es una fracción irreducible. Para que sea irreducible, al introducir en la calculadora tiene que salir el mismo número. ¿Se entendió a qué me refiero con fracción irreducible? Excelente. Dice además, cuando una fracción es irreducible, se dice que está reducida a su más simple expresión. Saber, si a los dos términos de una fracción irreducible se elevan a una potencia, la fracción que resulta es también irreducible. Veamos si es cierto. Yo puse como ejemplo 3 cuartos. Y al 3 cuartos lo elevé al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Si meten en la calculadora 9 sobre 16, también es irreducible. ¿Se entiende a lo que se está refiriendo esta parte del material? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, esto pondría como una propiedad también. ¿Sí? Que si vos elevás a una potencia una fracción irreducible, la nueva respuesta volverá a ser irreducible. ¿Se entendió? Excelente. Pasemos ahora al siguiente punto. Dice, simplificación de fracciones. Es convertirla en otra fracción equivalente cuyos términos sean menores. Para simplificar una fracción, se dividen los dos términos, tanto numerador y denominador, por los factores comunes que tengan. Operaciones con números fraccionarios. Suma-resta de fracciones de denominadores iguales. Si los denominadores son iguales, solamente se suman, no se restan los numeradores. Y ya. ¿Sí? Sería bueno. Se entiende, ¿cierto? Yo creo que se entiende. Muy bien. Dice después. Suma o resta de fracciones con numeradores desiguales. Si los denominadores son desiguales, ahí sí me toca hallar MC, M. ¿Se entendió? Dice, se simplifican los quebrados dados si es posible. Después de ser irreducibles, se reducen al mínimo común denominador, buscando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Se divide el común denominador por cada denominador de las fracciones y se multiplica por el numerador. Al final se suman los resultados parciales. Se suman o se restan los resultados parciales. Serían suma y resta de fracciones lo mismo que damos en álgebra. Si se dieron cuenta, ¿qué pasó? Primero se reducen las fracciones. Después se halla el MCM. ¿Se entendió? Excelente. Multiplicación. Para multiplicar dos o más quebrados se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre
Sí, creo que se entiende también. División. Para dividir dos fracciones se multiplica el dividendo por el divisor invertido. Se simplifica y se hallan los enteros si los hay. Miren bien, acá yo tengo 5 sobre 6 dividido un entero 4 sobre 12. Obvio que primero un entero 4 sobre 12 voy a pasar a número impropio. ¿Cómo hacía? 12 por 1, 12. Más 4, 16. Por eso acá tienen 16 sobre 12. Si yo voy a dividir el con el, ¿cuál es el procedimiento? Copiar la primera fracción igualita e invertir la segunda fracción. Por eso el 12 fue arriba y el 16 se fue abajo. Y acá sí se simplifica si es posible o se multiplica para después simplificar. ¿Se entendió? Muy bien. Fracciones complejas. Es aquella, quiero que atiendan, fracciones complejas ya salió en más de una oportunidad. Es aquella cuyo numerador o denominador o ambos son fracciones. ¿Se entendió esto? Vuelvo a repetir. O numerador o denominador o ambos. Esa es una fracción compleja. ¿Está bien? Excelente. Vamos ahora a fracciones decimales, ¿sí? Fracciones decimales es todo quebrado cuyo denominador es la unidad seguida de ceros. Se escribe la parte entera, si la hay. Si no la hay, un 0 y enseguida la coma decimal. Después se escriben las cifras decimales teniendo cuidado de que cada una ocupe el lugar que le corresponde. Miren bien acá. Yo tengo... A ver, voy a borrar esto. Este era el ejemplo, ahí está. Acá tengo 1 sobre 10. Entonces, ¿cómo es? Es 1 y como hay un 0, es un 0 se hace correr la coma. Acá tengo 81 sobre 100, entonces se copia el 81 y se hace correr la coma en dos espacios. 1, 2. Como no hay más números, se le coloca un 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Excelente. Voy a poner un ejemplo más. ¿Sí? Si yo tengo 9 dividido 1000, entonces se coloca el 9 y se hace correr la coma. Acá tengo 1, 2, 3, 0. Entonces va a ser 1. Como no hay más, se coloca 0. 2, 3. Acá hice correr 1, 2, 3. Y acá sí o sí tiene que estar el 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Dice después, regla para escribir un decimal. Esa parte no. Propiedades. Propiedades sí. Propiedades generales de las fracciones. Un decimal no se altera porque se añadan o suprimen ceros a su derecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Normalmente cuando empezábamos a hacer ejercicio de aritmética ustedes me decían, profe, no sale 0,20 en la calculadora, sale 0,2. Cierto, la calculadora ya te reduce esos ceros que están de más, pero al fin y al cabo es la misma cosa, ¿sí? Entonces, el 0 a la derecha no sirve, como en este caso. Es lo mismo decir 0,17, 0,170, 0,1700 y así sucesivamente. ¿Entendió? Muy bien. Si un número decimal se corre la coma decimal a la derecha, uno o más lugares, el decimal queda multiplicado por la unidad seguido de tantos ceros como lugares se haya corrido la coma decimal a la derecha. Miren bien, acá yo tengo 125,2354. Hice correr la coma un espacio acá. Significa que este número quedó multiplicado por 10. Miren acá. Acá yo tengo 125,23. Acá estaba la coma. Y yo hice correr 1, 2 espacios. ¿Por qué? Porque este número fue multiplicado por 100. Si yo voy a hacer correr la coma, ¿sí?, a la derecha, significa que el número está siendo multiplicado por la unidad seguida de ceros. ¿Y cuántos ceros? ¿Cuántos lugares haya corrido la coma? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Acá tengo 125,23. Acá tengo 100. ¿Se dieron cuenta que corrió la coma a un lugar?
Es porque el número fue multiplicado por un 1 seguido de un 0. En este ejemplo yo hice correr 2 lugares, es porque está siendo multiplicado por 100. Si estaba siendo multiplicado por 1000, iba a estar corrido por 3 lugares. ¿Se entiende? Siempre que vaya a la derecha. Sin embargo, si la coma va a la izquierda, significa que lo que está pasando es que el número está siendo dividido por la unidad seguida de ceros. Miren bien, acá yo tenía 125, ¿cierto? Y acá pasó a ser 12, ¿por qué corrió una coma a la izquierda? Porque ese número estaba siendo dividido por 10. En este caso, porque corrió un lugar la coma. Sin embargo, acá 125,2 quedó en 1.25 porque el número fue dividido por 100. ¿Se entiende lo que digo? Para hacer correr la coma a la derecha, el número está siendo multiplicado por el 1 seguido de ceros. Y para hacer correr la coma a la izquierda, el número está siendo dividido por el 1 seguido de 0. ¿Cuántos ceros y cuántos lugares hayas hecho correr la coma? ¿Se entendió esta propiedad de los decimales? Acuérdense, las propiedades tenemos que dominar. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice, operaciones con fracciones decimales. Suma. Se colocan los números uno debajo de otro de modo que las comas decimales queden en columna. Si se dan cuenta, todo en la misma columna. Resta. Se coloca el sustraendo debajo del minuendo normal, de modo que las comas decimales queden en columnas, añadiendo 0 si fuese necesario para que el minuendo, o sea el de arriba, y el sustraendo tengan igual número de cifras. Acá mi ejemplo era restar 14,069 de 234,5. ¿Sí? Entonces puse el 234,5. Si se dieron cuenta, le resté el 14,069. Pero como el 14,069 tiene 3 decimales y el 234,5 uno solo, le completo con ceros. Y nosotros ya sabemos que completar con ceros a la derecha después de la coma no hace variar el valor del número. ¿Se entendió? Excelente. Multiplicar. Para multiplicar dos decimales o un entero por un decimal, se multiplica como si fueran enteros. Como si fueran enteros. Separando de la derecha del producto con una coma decimal tantas cifras como haya en el multiplicando y el multiplicador. Si se dieron cuenta, es una multiplicación normal. Acá yo multipliqué 1425 por 305. Y miren bien, ¿cuántos decimales tengo? 1, 2, 3, 4. Por eso la coma corrió 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Acá, ¿cuántos decimales tengo? Solamente 2, porque esto es un número entero. Por eso la coma corrió 2 lugares. 1, 2. Me van a decir, profe, el 0 no sirve, ¿cierto? El 0 no sirve. Pero como estoy multiplicando y me dio respuesta 0, el 0 es un número. ¿Se entendió esto? Excelente. Muy bien, pasemos a esta parte que dice conversión de fracciones. 1. Conversión de fracción común a fracción decimal. Atiendan bien. Dice, toda fracción es el cociente de la división indicada de su numerador entre su denominador. Por lo tanto, para convertir una fracción común a la fracción decimal, se sigue la siguiente regla. Se divide el numerador entre el denominador, aproximando la división hasta que dé cociente exacto o hasta que se repita en el cociente indefinidamente una cifra o un grupo de cifras. Acá, por ejemplo, ¿qué yo tengo? 1 con 12. ¿Sí? Si nosotros dividimos 1 dividido 12, va a salir 0,083. 3. ¿Por qué? Porque este 3 se repite infinitamente.
Si ustedes meten en la calculadora 1 sobre 3, se van a dar cuenta que sale 0,3333, porque el 3 se repite infinitamente. Sin embargo, al dividir 3,5, ¿cuánto sale 3,5? ¿Está bien? Y esto, 6 clavado. Entonces, esto queda de esta manera. Acá yo tengo decimales infinitos y acá tengo decimal finito. ¿Sí? Así como yo había dicho al principio, tenemos que entender qué significaba infinito, finito, límite. ¿Y el otro? Era infinito, infinito y finito. Esa palabra es. Muy bien, continúo. Clases de fracciones decimales. Tengo decimales exactos y decimales inexactos periódicos. ¿Cuáles son las fracciones decimales exactas? Es la que tiene un número limitado de cifras decimales. 0,5, 0,6, 0,35. Atiendan bien. 0,524. Por más que sean muchos decimales, no son infinitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Metan en la calculadora 52,89 sobre 10.000. Si se dan cuenta, parecería que tiene muchos decimales al pasar a decimal, pero no, son solamente 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A diferencia que si meten en la calculadora un tercio, metan en la calculadora un tercio. ¿Cuánto sale? 0,333333. ¿Se entendió la diferencia? Excelente. Entonces tengo fracciones decimales exactas, tiene un número limitado de cifras decimales, y tengo las inexactas o periódicas, que la parte decimal es infinita. Muy bien. Y periódicas inexactas hay dos, las que son puras y las que son periódicas mixtas. ¿Cuál era la pura? La pura era la que tenía números que se repiten. 0,333333, 0,13131313, 0,132, 132, 132, 132. ¿Se entiende lo que digo? Y la periódica mixta era aquella que tiene una parte que no se repite. 0,75, 0,13, 14, 14, 14, 14, 14. ¿Se entiende la diferencia entre periódica mixta y periódica pura? ¿Sí? Excelente. Fracción generatriz. Fracción generatriz de una fracción decimal es la fracción común irreducible equivalente a la fracción decimal. Generatriz de una fracción decimal exacta. Se escribe como numerador la fracción decimal como entero y por denominador la unidad seguida de tanto ceros como cifras decimales haya. Miren este ejemplo que yo les coloqué acá. Me voy al ejemplo nomás ya. Acá tengo 0,213. ¿Cuál va a ser su fracción generatriz? 213 dividido, ¿cuántos ceros, cuántos lugares corrió la coma? 1, 2, 3, por eso dividido 1000. Cierto, esta es la parte teórica, 0,ABC. Entonces la fracción generatriz va a ser ABC dividido 1000, porque la coma corrió 1, 2, 3 lugares. ¿Entiende lo que digo? Muy bien. Generatriz de una fracción decimal pura. Me voy a la decimal pura. Se escribe como numerador una vez el periodo y por denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo. Miren el ejemplo primero. Era 0,21212121. Es decir, 21, 21, 21. Entonces se copia el 21 y como son dos números los que se repiten, se coloca sobre 99. ¿Sí? Como esto es reducible, lo reduzco simplificando y queda 7 sobre 31. ¿Se entiende lo que digo? Acá está el ejemplo teórico. El número es 0, AB. Entonces la fracción es AB sobre 99. ¿Se entiende la parte teórica?
Excelente. Dice después, generatriz, acá voy a corregir, es 7 sobre 33. Ahí está, gracias. Generatriz de una fracción decimal periódica mixta. Cuando es periódica mixta, ¿qué se hacía? Miren la diferencia. Ahora es 0,142121212121. Entonces se copia hasta donde empieza a repetirse. Si se dieron cuenta, se repite 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pero los dos primeros, el 2 y el 1, no se están repitiendo. ¿Me siguen? Miren, 14, 2, 1. Y a partir de acá empezó a repetirse. Por eso se copia hasta ahí. Se le resta la parte no periódica, que es 14. Y abajo van un 9 por cada número que se repite y un 0 por cada número que no se repite. Yo sé que esto ustedes saben porque esto nosotros ya vimos como parte práctica. Lo que yo quiero dejar en este video y en esta clase es que no se asusten si esto sale de esta manera como parte teórica. ¿Se entendió? Excelente. Muy bien. Entonces, hasta acá nuestra unidad número 3. Si llegase a faltar algo, vamos a armar un segundo video de esta unidad 3. Pero lo que sí necesito es que se sienten a estudiar. Y no se olviden, ya sea para la unidad 1, 2, 3, 4, 5 o la 50, lo más importante para ir a rendir un examen de ingreso en matemáticas son las propiedades. ¿Está bien? Excelente. Si llegaron hasta el final del video, por favor, denle me gusta, ¿sí? Y no les cuesta nada. Síganos en las redes sociales. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.